Hola, buenas tardes, estimadas y estimados. Voy a hacer este video para poder aclarar algunos temas que pueden haber quedado un poquito ahí nebulosos en esta semana, ¿no es cierto? Que es la semana 3 que voy a subir ahí al portal virtual, ¿ya? Lo primero que quiero empezar hablando es sobre algunos errores que dije en las clases, porque yo tengo que revisar después las clases que hago, ¿no es cierto?, para ver cuándo fueron las fallas, porque esto de hacer las clases en vivo igual uno se pone nervioso, entonces incluso muchos de los errores que tuve pensé que había dicho la palabra que correspondía y después viendo en el video dije otra cosa, entonces es como lo que habla la psicología cognitiva sobre los problemas de la comunicación, que en el fondo todo radica en que existen fallas en la comunicación y es ahí donde se producen los problemas. ¿Ya? Primero, del referente la imagen que mostré de Generemius Bosco, eh, se llama el Jardín de las Delicias. Lo que pasa es que también se le denomina en algunos lugares Jardín del Edén, porque de alguna manera el dibujo como que representa un poco el infierno y el paraíso. Pero si uno lo busca lo va a encontrar por el Jardín de las Delicias, ¿ya? Esa es la primera cosa que quería decir. Después, referente del documental que les dije sobre esta arte rupestre en las cavernas, que ojalá la puedan ver porque es muy interesante, es una cueva en Francia, se llama La Caverna de los Sueños Olvidados. ¿Sí? Yo había dicho perdidos, no, es la Caverna de los Sueños Olvidados. Y es muy interesante porque es una caverna que se descubrió por ahí por 1900. Lo que pasa es que se han descubierto varias cavernas y es entre 1915, 1920, por ahí, hasta 1960, 1970. Entonces son cavernas que son cápsulas en el tiempo, en el fondo, que se descubrieron por casualidad y se encontraron más encima con ese arte. Entonces ahí como que cambia un poco la percepción sobre el mundo antiguo. O sea, si uno hace como el tema historiográfico, o sea, eh, si nos adentramos en el tema histórico, eh, desde la versión hebrea, ¿no es cierto?, del Viejo Testamento, todo lo que ocurre con Adán y Eva, estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo. Las pirámides de Egipto debieran tener 2.000, 2.500, máximo 3.000 años antes de Cristo, ¿ya? Entonces cuando se habla de civilizaciones que tienen este tipo de arte o que se han encontrado, eh, por ejemplo, se encontró un templo donde el motivo más importante que hay en los pedestales son animales y se encontró en Turquía. eh, Gogiteple, ¿sí? Un nombre raro de los turcos, que también se descubrió muy cercano, 1960, 1950, creo que por ahí se descubre ese templo, y que arroja un carbono 14, o la datación ahí quedaron las dudas, de casi de 20.000 años de antigüedad. Entonces te echa a perder toda la historia que se venía diciendo. Entonces mucha gente no está dispuesto a aceptar de que la arqueología y la antropología está descubriendo nuevas civilizaciones que no teníamos en ningún hecho histórico, ¿ya? Entonces por eso que ese documental, si lo pueden ver, es de un director alemán que se llama Gerson, que es muy interesante, referente de lo que había dicho sobre el estímulo y la reacción del funcionalismo. También ahí me había equivocado porque la E y la R en un principio se utiliza para decir estímulo y reacción, pero después los cognitivistas le van a llamar emisor y receptor, ¿sí? Para que no nos confundamos a qué E y R nos estamos refiriendo. Cuando lo hablé en la clase pasada me estaba refiriendo al estímulo y reacción, ¿ya? O estímulo y respuesta, si ustedes quieren decir. Pero después los cognitivistas en los 60 y los 70 empiezan a hablar de el emisor, el que transmite información, y el receptor, el que recibe el mensaje, ¿ya?
vamos a llegar en un minuto al cognitivismo y vamos a hablar más en profundidad de esta temática, porque es muy interesante ese fenómeno que descubren los cognitivistas, ¿no es cierto? La teoría cognitiva y después obviamente la teoría sistémica, que es la última enfoque que existe, que es un poco una mezcla entre lo cognitivo-conductual. ¿Ya? O sea, hablar de cognitivo-conductual es estar hablando de la teoría sistémica. ¿Ya? Ahora, yo les dije que todo esto lo estamos haciendo porque queremos llegar a la psicología social, que va a ser nuestra tercera unidad y última. ¿Ya? Posterior a lo que estamos hablando ahora, se viene lo que es la psicología, introducción a la psicología genética o del desarrollo. ¿Ya? Pero todo este proceso es para llegar a la psicología social, porque la psicología social es la que viene de alguna manera a terminar con el debate de la psicología y sus distintos objetos de estudio. Por eso que hemos ido avanzando en los enfoques poco a poco para que ustedes vayan entendiendo eh, de una manera jerárquica, ¿no es cierto? Desde dónde se está hablando, ¿no es cierto? Cuando los enfoques hablan sobre este mundo interno o el mundo de la idea innata, ¿no es cierto? O la experiencia, ¿sí? La relevancia que tiene para el científico de finales del siglo XIX el tema de la experiencia lo es todo al final, ¿sí? Lo observable, ¿sí? La experiencia sobre los conocimientos a priori o los conocimientos innatos, ¿sí? Como que se le da mucho valor a eso, sobre todo el conductismo, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Para también explicar el enfoque gestáltico, porque también me dio la sensación por las preguntas y consultas que salieron en la última clase, me dio la sensación también de que no queda muy claro el enfoque. Entonces ahora quiero aclararlo un poco, que tiene que ver con que dijimos que la percepción, ¿no es cierto?, va conformando formas e imágenes y eso te evoca una respuesta, ¿no es cierto? O sea, la estimulación visual, ¿no es cierto?, que hace la Gestalt es para confirmar de que nosotros o vamos a ver una cara o vamos a ver otra cara, ¿sí? Nuestro cerebro no nos deja como fusionar esa imagen y ver más cosas, ¿sí? De hecho, por eso que la magia y todo lo que es esto como de lo esotérico, ¿no es cierto?, en que se mueven las cosas, en donde el mundo este de la magia del ilusionismo, ¿no es cierto?, nos ocurren esas cosas porque nuestra mente es muy fácil de engañar, ¿ya? Eso también lo han descubierto los científicos, por el tema visual. Entonces, ¿qué es lo que va a venir a decir la Gestalt? Que en el fondo la percepción que tú tienes de las cosas tiene que ver y está totalmente relacionado con tus emociones. O sea, las personas que vieron en la imagen donde aparece una copa o dos caras, las personas que ven copas, están asociando esa imagen con algo personal que le evoca una copa. ¿Sí? Que puede ser cualquier cosa, celebración, puede ser el tema del alcoholismo, que puede ser el tema también de las celebraciones, no sé, o sea, va a depender del estado de ánimo de las personas lo que perciban. Y eso es muy interesante para esta época de principios del siglo XX, porque hasta ese minuto no se le estaba dando, vuelvo a insistir, como importancia a lo interno, ¿sí? A lo que pasa en nuestros procesos mentales. Solo interesa la conducta. Entonces, por eso que la Gestalt en ese sentido, el gran aporte que hace es que el estado de ánimo interviene en la percepción de las personas. Por eso que no logramos ver las cosas que están frente a nosotros, porque están interrumpidas por nuestros recuerdos y por nuestras imágenes que nosotros las asociamos con otro tipo de cosas. Por eso que de ahí que Spinoza dice esto de que no existe una o dos realidades, sino que existen en el fondo infinitas realidades, ¿sí? Eso estamos hablando, de lo finito y de lo infinito. O sea, eso es una información súper importante de la Gestalt entonces, porque tenemos que entonces percibir mejor. O sea, darnos el tiempo de ver bien lo que estamos viendo, porque nuestra vista, nuestro sistema ocular nos va a tender a engañar sobre los estímulos de la realidad, del mundo externo, ¿no es cierto?, del mundo empírico, de los fenómenos naturales, ¿ya? Por eso que es importante que se entienda que la Gestalt, ese es su aporte a la psicología, ¿sí?
que si la percepción va a estar influenciada por el estado del estado de ánimo, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque podemos ver cualquier cosa, ¿sí? De ahí el tema del delirio, las alucinaciones, que eso el segundo semestre se explica de una manera más profunda, porque el ramo se llama salud mental. Entonces ahí hablamos temas más clínicos que son bastante interesantes también para entender. ¿Ya? Eso les quería comentar. Entonces, estamos, para contextualizar, estamos pasando del siglo XIX al siglo XX. Está el tema de Darwin, está el tema de la especie, ¿no es cierto? Está el tema de que existiría una evolución, de que al parecer tendríamos ciertos genes con el mundo más primitivo, ¿no es cierto? Con los primates. Habría una cierta conexión, habría un cierto ADN. Está el tema de la electricidad, por eso aparecen novelas como Frankenstein, donde la electricidad da vida, ¿no es cierto? O la electricidad después se transforma en que aparece la gente antes usaba aceite de ballena para prender ya sea cosas en la casa o afuera, en términos de lámpara, ¿no es cierto? Y después aparece la electricidad, que ayuda mucho, entonces hay un cambio total, aparece el teléfono, ¿sí? Y con todos estos temas de experiencial y de la conducta, y también de lo genético, aparece una corriente que es lo que después toman los nazis, ¿no es cierto?, con el tema de la raza aria o la raza perfecta, que tiene que ver con la eugenesia. La eugenesia es una disciplina, o sea, es una parte de la medicina que trata de buscar los genes perfectos, ¿sí? Entonces, de alguna manera se plantea como una ciencia que trata de mejorar el ADN o los genes, ¿sí? Están en un mundo de la genética. Y que en el fondo eso es evolutivo, ¿sí? Entonces estamos en un mundo muy controversial, estamos pasando del misticismo de alguna manera, que todavía queda en muchas poblaciones del mundo en aquella época, a un mundo civilizado, donde ya no se puede creer en fantasmas, no se puede creer en que existe un Dios que te castiga, ¿no es cierto? Y eso es muy importante entenderlo porque eh, es un mundo que está rodeado de todo eso. Aparece la Primera Guerra Mundial, entonces por lo tanto aparecen las primeras enfermedades más modernas, ¿sí? Sobre parálisis, sobre neurosis, de angustia, ¿no es cierto? Ataques de pánico, se empiezan a ver ya esquizofrenia más comúnmente, o sea, antiguamente una esquizofrenia era uno en mil, ¿no es cierto? A partir del siglo XX se empieza a ver mucho más. Entonces estamos en presencia de una época muy convulsa, ¿ya? Entonces todos tiraban agua a su propio pozo, en el fondo, ¿sí? O sea, todos se agarraban de algo, ¿no es cierto? Dentro de eso el psicoanálisis, también lo vamos a hablar ahí, porque aparece también a principios del siglo XX, en donde se empieza a hablar de que todo este mundo más esotérico paranormal pertenecería al inconsciente, ¿sí? Y ahí es Freud donde durante años, más de 20 años, trata de explicar el inconsciente, trata de explicar la etiología de la sexualidad, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es muy importante que se tenga claro. Estamos con una fuerza muy poderosa de la conducta, de la empiria, ¿sí? Y está por otro lado la Gestalt, que de alguna manera le da importancia a las emociones y los sentimientos que están en nuestro interior, cosa que a los conductistas no les interesa. Hay un momento en que no es que lo nieguen, ¿sí? Sino que no les interesa cómo estudian. La psicología tiene que estudiar la conducta, ¿ya? Bueno, hay que decir que también en el siglo XX comienza con el mundo arqueológico de forma muy fuerte. En 1921 aparece, ¿no es cierto?, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en Egipto. 3000 años de esa tumba había estado cerrada, imagínense. Aparece también como disciplina la antropología y la sociología, ¿ya? Cátedras, o sea, o sea, no son cátedras, ya es una carrera, empieza a funcionar las universidades como tal, así, impartir carreras de 5 o 3 años, ¿cierto? En un principio las universidades son privadas, ¿ya? Entonces está apareciendo toda esa formalidad y toda esa administración de los estados-nación, ¿sí? O sea, por eso que la psicología se empieza aparte como un tema de investigación, porque si hablamos ya de universidades impartiendo psicología, si uno se va al dato duro, lo vamos a encontrar por ahí por los 70, ¿sí? O sea, antes era solamente los psiquiatras que estudiaban o estaban con todos estos temas psicológicos, pero el psicólogo como sí, y en Chile para qué decir, o sea, psicólogo de los 80, no sabemos muy bien si hay psicólogo de los 80, ya el psicólogo de los 90 sí,
los psicólogos de los 80 y de los 70. Entonces, ojo, o sea, al principio la psicología es más investigativa. Después ya se arma como una disciplina y una carrera que como la estudié yo, por ejemplo, que yo, por ejemplo, empecé a estudiar el año 93. O sea, me imagino, estoy dentro de los primeros que empezamos a estudiar psicología después de un periodo en que ya no se impartía la psicología, ¿sí? Es un dato interesante, sobre todo acá en Santiago. Bueno, nos vemos, ahí queda, espero que se hayan aclarado algunos temas que pueden haber quedado más en el ocultismo, así que nos estamos viendo el próximo miércoles. Chao.